estamos con Lidia Calatrava Cano. Y Nada. bueno, Lidia, queremos que nos cuentes un poco pues a qué te dedicas, cuál es tu especialidad y un poco pues por qué es importante que te entrevistemos a ti con respecto a pues lo que vamos a hablar un poco, que es de inteligencia emocional, educación financiera y nada, pues cuéntanos a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Bueno, hola Esther. Vale, me llamo Lidia, llevo ya 5 años trabajando en la docencia, ¿vale? Soy profesora de educación infantil y bueno, voy a contar un poquito cómo es mi historia al tema educativo, ¿no? Para entrar más en el tema. Bien, Genial. cuando yo era pequeñita, ¿no? Siempre se me había dicho, es que Lidia es una niña que le cuesta mucho, es que Lidia es la de los cinquillos, ¿no? Eso que le gusta la educación de, tú eres de 5, tú eres de 8, tú eres, bueno, pues Lidia era la de los cinquillos. Conforme fue pasando, al final Lidia se cree que es la de los cinquillos, entonces esa educación emocional que debían de haber tenido a lo mejor los docentes, a Lidia le perjudicó. ¿Por qué? Porque dejé de creer en mí misma, empecé a creer que era una persona que le costaba mucho y por lo tanto me empecé a creer mis propias barreras. Una vez en el instituto empecé a preguntar mucho ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto por qué tengo que aprenderlo? No era la típica niña que no suele gustar a un profesor y a la que siempre se le decía, ya lo verás cuando seas mayor, porque para el examen, ¿no? Entonces, hubo una vez que tuve un examen de historia y en el examen de historia no se me quedaba, es que no sé, es que no sé. Y vino mi padre y me dijo, cariño, yo te lo voy a explicar. Y me lo explicó. En el momento en que lo entendí, me empezó a gustar y en el examen lo redacté tal cual una historia que mi padre me había contado. En ese examen saqué un cinquillo, pero por primera vez dije, me merezco más, porque esta vez lo he entendido, no lo he memorizado. Y cuando fui a decírselo al profesor, me llevé es que la historia no es un cuento, Lidia. Entonces, claro, ahí entendí que la educación no estaba siendo lo que debería ser, no se premiaba el memorizar. Y a raíz de ahí empecé a que esto quiero cambiarlo. Entonces empecé a querer ser profesora, pero para cambiar la educación. Entonces me apunté al FP, que es donde te conocí, y después nos fuimos a la carrera, perfecto, todo muy bonito, ¿no? Esto hay que hacerlo de esta manera, esto tal, pero cuando llegué a ejercer como profesora, me di cuenta que no era real eso que se estaba dando en la universidad. Vi que seguían con libros, que seguían con fichas, que no había tema de rincones, no se trabajaba la creatividad. Entonces empecé a trabajar en Castellón y ahí me abrió un mundo de la educación emocional, un mundo del cambio de mirada, para mirar al niño en una mirada horizontal. Trabajé en un CRA, pude ver cómo se pueden mezclar edades, porque no hay a los 3 tienes que aprender esto, a los 4 tienes que aprender esto. No. O sea, cada niño es diferente y cada niño tiene unas necesidades y unos intereses. Y poco a poco me he ido formando en todo este tema. Y bueno, por eso pienso que puedo ayudaros un poquito desde mi experiencia profesional. Seguro que sí, Lidia. Al final lo que un poco has visto es que nos han educado un poco en sota, caballo y rey y que lo que en la carrera nos decían, pues luego en la realidad se seguía viendo lo mismo que hace 20 años, ¿no? Que lo que a ti te pasó Exacto. como persona, digamos que luego lo has vivido también pues con el alumnado y que pues tú querías cambiar un poco el sistema, que es lo que realmente al final estamos de acuerdo que está obsoleto y que hay cosas que deberían cambiar, Sí ¿no? que hay que cambiar. Y Sí. hablando un poco pues, de lo que nos compete, que es el tema de la inteligencia emocional, tú concretamente, ¿qué dirías que es para ti la inteligencia emocional? Mira, yo entendí estando en Vinarós, ¿vale? Voy a decir concretamente ahí, empecé a formarme en un cambio de mirada. En el cambio de mirada fue donde empecé a aprender qué son las emociones, ¿no? Y me di cuenta que yo inteligente no era emocionalmente inteligente. ¿Por qué? Porque para mí, ahora mismo, después de mucho haber leído, de estar ejerciendo en el sistema, me he dado cuenta que inteligencia emocional es primero vivir las emociones. Tenemos que vivirlas
para conocerlas. Si nos vamos a poner en un niño, ¿no? Que ya que estamos en infantil, cuando un niño vive su emoción, le ocurren unas cosas y cada persona las vive de una manera, ¿no? Y la vive en diferentes situaciones, diferente intensidad. A lo mejor hay niños que la frustración y cuando sienten mucha pena la vive de una manera que se encoge, que le duele el estómago, y otro niño lo vive diferente. Pues en las personas pasa lo mismo, hay que aprender a vivirlas. Después, cuando ya sabemos qué son esas cositas que nos van pasando, aprender a conocerlas en nosotros mismos. Es decir, ponerle un nombre. Cuando tú le pones nombre a lo que te pasa, te da seguridad. Es como una enfermedad. Si tú ahora sabes que te duele algo y que me pasa y que me pasa y pasan meses y no sabes qué te pasa, esa incertidumbre te crea una angustia. Pero cuando ya te pones nombre, te quedas más tranquilo y hay una seguridad. La emoción es lo mismo. Desde la infancia necesitamos vivirlas para aprender a conocerlas y a reconocer cuando nos sucede, a reconocer qué es lo que siento. Y una vez las hemos reconocido, las estamos conociendo, tenemos que aprender a respetarlas. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, hay emociones necesarias. Y todas ellas, como dice Mar Romera, son necesarias. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a llevarlas, a conocerlas, a ver cuándo me sucede, ahí hay que aprender a saber, después de respetarlas, saber, en cierta manera, eh, encontrar recursos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa, estoy enfadada, ¿qué me hace sentirme mejor? Porque si lo que me hace sentirme mejor es tirar algo contra la pared, pues tendré que buscar otros recursos, ¿no? Tendré que ver qué es lo que me pasa. Entonces hay que aprender a tener técnicas, recursos. Y eso es lo que hay que empezar a trabajárnoslo nosotros si luego queremos educar. Tú no puedes decirle a un niño, tranquilízate, mientras tú estás así de alterada, Claro, ¿no? O no llores, ¿cómo que no llores? Si es parte de la emoción. exacto, Entonces, primero, trabájate tú cómo lo haces para poder ayudar a quien le estás enseñando. exacto. Tiene Y eso todo más o su menos para mí es la inteligencia. Tiene todo su sentido, Lidia, porque al final realmente lo primero que nosotros como adultos no somos inteligentes a nivel emocional y es algo que yo siempre divulgo y que creo que es importante tratar. Y luego lo que dices es súper importante, o para mí al menos lo es, el tema de saber, pues reconocerlas primero y conocerlas, conocer que son emociones y que, como has dicho muy bien, todas ellas son válidas. Sobre todo saber qué nos pasa, es súper importante y sobre todo lo que dices, el descubrirla a nosotros para luego poder educarlas. Si no nos educamos nosotros, como para educar a los niños estamos Imposible. entonces. Vale, y eso por una parte. Y luego por otra, que también el tema de la educación financiera es el tema que quiero Ujú. tratar porque creo que son dos acciones, o bueno, dos temas, más, mejor dicho, que no se suelen tratar mucho en educación. Y en tema de educación financiera, para ti concretamente, ¿qué sería esto en concreto? La educación financiera, digamos que creo que es la educación para la vida. O Ujú. sea, por una parte o por otra, la economía forma parte de nuestras vidas y es con la que nos vamos moviendo. Pero ya simplemente cuando le damos a un niño 1 euro de paga o para que se lo guarde para chuches o para lo que sea, ahí ya empieza la educación financiera. Entonces, en cierta manera, la educación financiera tiene que ser algo globalizado y algo para la vida. La educación financiera es saber cómo funciona el tema de la financiación dentro de nuestra sociedad. También es cómo saber ahorrar, de qué manera nos influye la publicidad, porque ahora Muchísimo. mismo es sobregastar Sí, sí, sí. y cosas que a lo mejor no necesitamos. Entonces, dentro de la educación financiera creo que también debería de estar ese tipo de educación, el que no nos afecte tanto toda la publicidad y todo lo que nos están diciendo que lo necesitamos, que luego nos culpan a nosotros, es decir, que lo ponemos para que lo necesites y luego es que la culpa de la crisis es por culpa de los ciudadanos que gastan Eso las más, hay que pero si es lo que gastar, me estás claro. diciendo que tengo que hacer.
¿vale? Exacto. Entonces, claro, es como que también saber percibir esas cosas, ¿no? Claro, es verdad, tenemos nosotros la culpa de todo. Claro, perdona, es que no sé ni hacer la renta. No me has ayudado a saber cómo hacerlo. Entonces, Exacto. para mí es eso, un poco el aprender el cómo funciona la vida, que nos enseñen a eso desde la educación. Desde pequeños, súper importante. Bueno, Sí. yo otra de las preguntas, digamos, que tenía para hacerte es qué importancia tienen, pero creo que las has ido contestando conforme has explicado, digamos, qué es la inteligencia emocional y qué es la inteligencia financiera, también has estado abordando la importancia de cada una. Igualmente, Esther, me gustaría añadir, que creo que Sí. no lo he dicho, que una de las importancias también de la educación emocional, aparte de nosotros mismos, ¿vale? También es importante saber educación emocional para los demás, ¿vale? La interpersonal, que de eso creo que se me ha olvidado hablar antes, porque es algo importante. Hay muchas veces que una persona simplemente necesita desahogarse y llorar, ¿no? Y desde la otra parte lo único que hacemos es darle consejos cuando no estamos viviendo lo suyo. A lo mejor esa persona lo que necesita, y tenemos que aprender a empatizar, es que solo quiere desahogarse. No quiere que le digas, tienes que hacer esto o esto se te va a solucionar. No quiero que me soluciones la vida, quiero que me escuches, Quiero que estés, ¿vale? ¿no? O, exactamente. O, por ejemplo, ver en los niños, ¿no? Que entre ellos muchas veces está ese egocentrismo, ¿no? De yo, y hay que saber un poquito enseñarles desde el principio esa empatía de educación emocional hacia los demás, porque luego nosotros mismos no la tenemos, creemos que sí, pero ves muchísimas cosas. Por ejemplo, si a alguien se le ha muerto una persona, el decir ¿cómo estás? Es una falta de educación Sobra. emocional, porque ¿cómo estoy? Bien, mal, sentada, de pie, ¿cómo te sientes? ¿No? Eso es. Entonces ahí, ¿qué necesitas? ¿No? Es como que, tranquila, todo pasará, ¿no? A lo mejor ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te sientes? ¿No? Es un poquito más cercano y a lo mejor ayuda mucho más al tema emocional. Exacto, el cómo poder ayudar a la otra persona, que muchas veces, y yo lo he leído en un montón de libros, el tema sobre todo de la escucha, que normalmente no tenemos una escucha activa, sino que escuchamos para responder y no estamos teniendo en cuenta que lo que estás diciendo, qué necesita la otra persona en ese momento, porque no necesita nuestros Exacto, consejos, como bien dices, necesita que estemos simplemente, ¿no? Así que por esa exacto. parte también es importante, ¿no? Y un poco también en la línea de lo que estamos hablando, me gustaría que nos contaras, pues, ¿para qué crees que sirve la inteligencia emocional y la financiera cuando ya nos convertimos en adultos? Es decir, ¿por qué sería importante trabajarla desde infantil, que digamos es tu parte, ¿no? Tu especialidad, para la Ujú. vida adulta? ¿Cómo, cómo nos podría Vale. servir? Con respecto, por ejemplo, a educación financiera, ¿vale? Voy a empezar un Sí, poquito por ahí. vale. Simplemente en la economía de casa, ¿vale? Ya la necesitamos. Estamos haciendo el tema de la renta, estamos diciendo que queremos ahorrar para comprarnos una casa, para poder Ujú. viajar, para mil cosas lo necesitamos. El tema de la luz, el agua, todo esto, saber un poco comparar, saber llevarlo. Si ahora, por ejemplo, hay personas que se quieren montar negocios, ¿no? Claro. Y se encuentran en, ¿vale? Necesito montarme un negocio por lo que sea. ¿Pero te ha enseñado alguien a montarte un negocio? ¿Vale? Porque claro, primero tienes una idea, pero luego tienes que hacer un estudio, ¿no? Por ejemplo, quieres montar un bar, un estudio de qué necesidad hay en esa ciudad o en ese pueblo, ¿no? Ir viendo durante unos meses a las personas que van pasando, a qué hora, cuándo suelen salir a comer, cuándo tal. Ese estudio que la financiación tiene que ver, no se suele hacer. Una creatividad, qué necesidad hay, en qué puedo invertir, en qué necesito esto. Ahí viene a lo mejor la diferencia un poco entre los negocios que van hacia adelante y los negocios que al final pues pasan desapercibidos. ¿Por Ujú, qué? Porque ujú. tengo esta idea, quiero hacer esto, lo hago y ya está. Cuando anterior a ello se tiene un estudio financiero muy importante que nunca nos han enseñado a hacer. Una creatividad que se necesita también, que tampoco, un sentido crítico, un sentido reflexivo que se necesita para todo ello. Entonces, todo eso desde la educación se trabaja. Bueno, pues quien esté viendo eso también podrá un poco reflexionar a ver si lo ha trabajado o no. Porque, claro, Y entiendo, Lidia, que porque, depende claro, entiendo. bastante del profesor, ¿no? O de la profesora. El hecho de trabajar es el pensamiento reflexivo, ¿no? Y todo esto Sí, dependerá bastante de con quién te cruces, claro. del profesor.
sí, o de la familia también en general. Eso, exacto, sí, vale. Después, a nivel de educación emocional, Mm, pues llevando con lo de antes, lo infantil, ya hemos dicho que es muy necesario trabajarlo, ¿vale? Ahora vamos al tema adulto, ¿vale? Cuando somos adultos y a lo mejor nos lleva a una frustración, ¿vale? Por imaginaros cuando tema adolescente, ya no hace falta adolescente, en realidad, creo que más adultos también pasa. sí, Nos ha dejado alguien, ¿no? Hemos dejado con una pareja y en lugar a lo mejor de calmarnos, ver la situación y controlar esas emociones nuestras, conocerlas y ver qué es lo que siento, ¿vale? Hay veces que tenemos ataques de histeria, ¿no? Esos ataques de rabia, que te pones a llorar, que no te vayas, que seguro que a lo mejor hemos podido sentirlo alguna vez. Esa rabia por dentro también es por una falta de inteligencia emocional, de no saber controlar ya no solamente nuestras emociones, sino también nuestros pensamientos. Cuando a lo mejor también tenemos miedo, porque el miedo es necesario, ¿vale? También tenemos que saber cómo gestionarlo, porque nos puede entrar pánico, no es lo mismo miedo que pánico. claro. Cuando llegamos al pánico, ya haya habido una mala gestión, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a mente-corazón. La inteligencia emocional no es solamente las emociones y ya está, sino que también nos trabaja un poco el pensamiento. Yo, por ejemplo, puedo tener miedo de una pérdida o puedo estar muy alegre por algo, ¿vale? Pero mi mente también tiene que ayudar a la emoción a saber llevarlo. Ujú, No es impulsos, esos son los animales. Nosotros también tenemos la ayuda del cerebro. Entonces, cuando somos adultos, nos necesitamos para nosotros mismos, para saber llevar, porque no, una excitación, cuando es algo que te alegres, pues te puedes alegrar, pero no puede ser ahí una excitación extrema, porque entonces no estás siendo inteligentemente emocional. Y claro. luego, a nivel interpersonal, pues lo que estábamos diciendo, algo para llevar unas buenas relaciones con la gente que tienes a tu alrededor. Qué importante todo, la No verdad. sé si te he contestado. Sí, porque realmente lo que queremos saber es cuánto de importante es todo esto para nuestra etapa adulta, porque realmente, bueno, pues al final el contactar con diferentes profesores también de diferentes etapas del sistema educativo nos sirve para darnos cuenta de cuánto de importante es trabajar esto a nivel educativo para que luego como adultos seamos más capaces, ¿no? Capaces lo entre comillas, porque obviamente ya por ser ya lo somos, pero que nos sirva para nuestro día a día, para nuestra vida. Así que Nos damos considero que cuenta, los dos temas que estás tratando es la vida, es totalmente. las emociones, qué es lo que necesitas para ti misma y para tus relaciones, que somos seres sociales, y luego la financiación, que la sociedad funciona así. Es decir, no es algo que elijamos, pero funciona así. Entonces, son dos cosas Exacto. que se necesitan en el día a día. Y como bien has dicho y has comentado antes con respecto a la educación financiera que nos sirve para nuestra vida, pues también esa puntillita que has dado de la idea de una persona que quiere crear su propio negocio, quiere empezar a emprender, que también es un poco lo que yo quiero hablar en el canal y demás, pues también es necesario porque realmente si te paras a pensar en qué momento de la vida nos lo han enseñado, en qué momento del sistema educativo formal, sobre todo, porque seguro que en educación no formal encontramos algún curso o algo, pero en la educación formal, algo que nos enfoque a emprender y demás, yo solo lo he visto en formación profesional cuando trabaja en el módulo de empresa e iniciativa emprendedora. En el resto del sistema educativo, a nivel formal, yo no lo he visto. Vale, luego otra cosa que te quería preguntar es, pues sobre todo, si se trabajaba en la escuela, si también según ley es obligatorio trabajarlo o si depende del profesorado, del centro al que vayas, etcétera. Vale, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Financiación El que quieras, de o- los dos, el que más cómoda te haga sentir. Vale, el tema de las emociones ahora lleva un tiempo, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Entonces, hay centros que sí que es verdad que lo están haciendo muy bien, yo lo he visto, ¿vale? Pero volvemos a la misma. La profesora o el profesor está formado, o sea, es inteligentemente, o sea, emocionalmente inteligente. Ahí viene la pregunta. ¿Y de qué manera se está trabajando? Porque a mí que me metas una asignatura que ponga valores y de ahí ya
trabajamos las emociones, pues me río, ¿vale? Ya, Y las emociones no son una asignatura de la vida, quiero claro. decir, es la vida en sí. Entonces, no, creo que desde la educación se podría trabajar mucho mejor, ya no solamente en infantil, no os pongo una medallita, que Sí, creo que en infantil suele estar más movido en todo esto. la verdad es que sí. Primaria, Mm, cuesta más. Y no digo en todos los sitios, ¿eh? O sea, yo sé que muchas personas trabajan porque lo he visto también, pero generalmente, por eso. lo que yo estoy viendo en los coles y tal, en primaria les cuesta más, porque es como que tienen que rendir, tienen que saber los conceptos, que lo LOMLOE, o sea, conceptos, no, por favor, los docentes se pueden leer la LOMLOE bien, porque pone específicamente que no se tienen que trabajar conceptos, ¿vale? Pero seguimos con lo mismo. Entonces, vamos a educar para la vida. Se trabaja, bueno, según la profesora, según el profesor, Vale, cada uno lo trabaja a su manera, ¿vale? Y bueno, voy a dejarlo ahí un poco ahí, ¿vale? vale. Más adelante, Vamos indagando vale, más. después educación financiera. Educación financiera, ¿qué engloba? ¿Vale? Para mí, de toda la vida, matemáticas, Claro, es lo que ¿no? nos han Matemáticas, enseñado. claro, educación financiera. Pero ¿de qué manera encima te enseñan la educación financiera? Por partes, ¿no? Tú sabes que esto es una raíz cuadrada, esto es una multiplicación, ¿pero para qué me sirve la multiplicación? Que te las tienes que aprender y ya está. O sea, Punto. para el examen. Las Entonces, tablas. es una división, esto es despeja, ¿no? Despeja La la X. X, pero te dice, ¿pero para qué? Pues no lo sabemos, ¿vale? Entonces, no tiene sentido. O sea, partimos de que no tiene sentido. Entonces, creo que desde la educación lo que se debería hacer es algo más globalizado. Es decir, mm, ya no solamente en matemáticas, porque vamos a decir, tiene que ser algo más aprender a aprender, tiene que ser algo más de aprender para la vida. Entonces, pues, por ejemplo, desde pequeña, podemos decir en plan, no te voy a decir, mira, esto es multiplicar, esto es sumar, esto es... No, tenemos una causa, o sea, tenemos una situación. La situación puede ser en primaria, por ejemplo, que tienes, vas a ayudar a tus padres a llevar una casa y tienes que ahorrar para iros de viaje, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué gastos tenemos en la casa, cuánto dinero se puede ganar en casa y cómo se puede dividir el dinero, ¿no? Una situación que vivimos todo el mundo. En grupos pueden investigar, ¿por qué llamarlo deberes? Pueden investigar, Claro. van a casa. Mamá, ¿qué gastos tenemos en casa? Papá, ¿qué gastos tenemos en casa? Y si gano esto, entonces claro, que entre ellos tengan el interés de buscarlo, que entre grupos lo dividen a su manera, que tengan el internet, por supuesto, para poder manejarlo. Entonces, una vez se expone por grupos, vemos que hay diferentes maneras. De esas diferentes maneras, a raíz de ahí, el docente está para acompañarles. Muy bien. Vamos acompañados. ¿Qué a lo mejor se les ha podido olvidar entre todos? Pues mira, aquí se ha olvidado que el internet también se tiene que pagar, ¿no? O aquí se ha olvidado que tal. Entonces, a raíz de ahí se pueden crear de qué manera podemos calcular las cosas. ¿Me entiendes por dónde voy? O Y no sea, darles la solución concreta, ¿no? Sino que puede haber varias opciones, que ellos las que investiguen y piensen. exacto. Al final se trata de eso, que Exacto. piensen, claro, que piensen, que investiguen, Que te que, enseñen a hacer la renta. claro. Que vamos a ver cómo se hace la renta, porque lo necesitamos. ¿Por qué nos enseña? Porque a lo mejor no les interesa a los de arriba. Bueno, pues creo que los docentes tenemos un suficiente sentido crítico para decir, pues mira, es que no quiero seguir con este tipo de educación, quiero enseñar cosas reales. Ya que estás Y en la nadie te lo está clase prohibiendo. y lo puedes hacer, claro, Claro, exactamente, y que no te lo puede prohibir, la ley no te lo prohíbe. claro, Parece que sí y no, porque encima tiene muchas maneras de interpretarse. exacto. Y es un poquito pues desde pequeñitos. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con mis nenes el tema de los cocineros y del restaurante. ¿Qué necesitamos para un restaurante? Pues entre todo lo miramos. Vale, pues para hacer una brocheta de frutas,
¿Qué podemos necesitar? Pues nos hemos ido al mercado, hemos comprado tantas de fruta, tanto de tal, nos hemos sumado y ahora podemos a comprar tal, vamos a hacer lo de las brochetas y un poco entre todos hemos aprendido a sumar, a qué se tiene que pagar, a qué se pesa, estamos jugando con los pesos. ¿He dado, este es el uno, lo repasamos y tal? No, No, pero hemos contado para algo en la vida. Sí, ¿y han contado todos naranjas? Pues no, unos han contado naranjas, otros han contado peras, unos han contado tres, otros han contado cinco, y no tienen que hacerlo todos igual. Pues exacto. es un poco yo creo que lo que hacen, exacto, y tener creatividad, de pensar, hacerles pensar, no dárselo todo masticadito, y que tengan un interés por aprender, por querer resolver algo, no por copia, pega y tengo que hacer estos deberes en casa. Claro, qué Es interesante. lo que yo pienso sobre la creatividad. La verdad es que sería súper interesante que la mayoría de docentes, maestras, maestros, trabajaran así desde esa perspectiva y desde esa visión, porque yo la veo súper positiva y considero que es lo que dices tú, que al final estás desarrollando ese pensamiento crítico y no estás cortando la creatividad, que creo que es algo que también, sobre todo cuando empiezas a llegar a primaria y demás, ya es un zasca, ¿no? Ya, como tú decías, hay que aprender Libros, sí. conceptos en el libro todos sentados, porque hay que estar sentaditos en el sitio y de aquí no te salgas, de la línea del uno y de... Entonces, claro, yo considero que esa perspectiva a nivel educativo sería ideal. Creo que has comentado ya un poco cómo se podría trabajar tanto la inteligencia emocional como la educación financiera en el aula, pero ¿tendrías algún ejercicio práctico que pudieras hacer de ambas? Bueno, más o menos ya con lo que estás comentando del mercado, que habéis ido a las brochetas y demás, para la educación Mm. financiera nos podría servir porque la verdad es que desde esa parte se trabajaría. Desde la educación emocional, ¿hay algún ejemplo que nos puedas dar de algo que te haya ocurrido o un ejercicio práctico que hayas podido llevar a cabo, que hayas dicho, mira esto, que sea interesante para Pues mira, la compartir? educación emocional, sí, en primer momento es importante tener una visión horizontal Mm, hacia el infante, ya no solamente infantil, sino también en primaria, en la ESO, es decir, mirar qué es lo que ellos están sintiendo. Es decir, cuando tú a un niño se pone a llorar porque le han quitado su juguete, tú vas y les dices, no pasa nada. Es como si a ti te quitan tu móvil, te están revisando tu móvil y vas y dices que me está quedando, dicen que no pasa nada. Yo, pero ¿cómo que no pasa nada? Que el móvil es mío, sí que mi pasa. privacidad. Claro, pues para ellos es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde una mirada adulta. Entonces no estamos dando importancia a esa emoción que ellos están sintiendo. Y encima no les estamos, o comparte, ¿no? Tienes que compartir. ¿Por qué tengo que compartir? Claro. Si yo, esto es mío y en este momento lo quiero, ¿por qué me obligas a compartirlo con un niño que no conozco de nada, que acabo de conocer del parque? Por ejemplo, esos límites y emociones que nosotros no vemos porque no tenemos una mirada horizontal, es como que tú comparte con este niño que acabas de conocer. Mm, vamos a ver, señores, vamos a mirar a los niños y vamos a respetarlos conforme ellos lo necesitan. Es decir, si primero viviendo las emociones la necesitan vivir. Si tienen que llorar, acompáñalos, ¿vale? Después es muy bueno, por ejemplo, en primaria, las tertulias literarias, pero no una tertulia literaria mm, de que hay aquí en plan pronombre determinante o cosas así muy, pues por ejemplo, si están leyendo El Quijote, ¿no? Que se hacen mucho en las lecturas literarias, invitar a las familias y ver un poco el cambio de roles que habían antiguamente con el cambio de ahora, por qué podían tener esas emociones, por qué tal, porque en primaria ya pueden empatizar más con los textos y se puede trabajar más mediante cuentos y tertulias literarias que se hablen entre todos. Sobre todo cuando surja un problema, hablarlo en el momento, tratarlo en el momento. Lo que no puede ser es que yo me ponga la medallita de que yo trabajo educación emocional porque trabajo los monstruos de colores, ¿no? Entonces, medallita, trabajo educación emocional y luego
En el patio hay un niño que se ha caído, el otro no ha ido a ayudarle, sino que lo ha dejado ahí, se ha ido para adelante, y el niño le coge y dice, venga, cariño, que no pasa nada, tira para Y le adelante. dejas pasar, claro. ¿Vale? Y la educación emocional es la de, cariño, si te has tropezado con él y no, o sea, y se ha caído, ayúdale a levantarlo, por ejemplo. Claro, Eso ya estás trabajando un poco la empatía hacia el otro niño. Es exacto, visualizar, ver, tratarlo en el momento. No son momentos en plan, pues leo este cuento y ya trabajo la educación emocional. No. Tengo una causística en mi clase, voy a utilizar este cuento por y para esto, exacto. No al ¿no? Voy a tuntún. trabajarlo en el momento en que está sucediendo. No me vale educación emocional una asignatura al día, un libro, un... No, se tiene que trabajar en el día. Eso para mí es la educación emocional. Después, la educación financiera, por ejemplo, eh, se puede también un poco globalizar en el sentido de trabajarlo, yo creo, que se puede Sí, trabajar trabajando, por ejemplo, un periódico, ¿no? En el que tú también hay un tipo de educación que se llama educación, ahora mismo no me acuerdo, de nuestra educación servicio. Y educación servicio es que trabajan cosas con el pueblo, con el ayuntamiento, con algún sitio en el que ofrecen, ¿vale? Proyectos para ayudar al pueblo, ¿no? Para que tengan alguna visibilidad, no algo que sea trabajamos en clase y luego va a la papelera, sino que lo ponemos en la realidad, ¿vale? Entonces, por eso también se podía trabajar esas cositas en primaria y en la ESO con el ayuntamiento, con diferentes empresas, ¿vale? Para que ellos también aprendieran a ir haciéndolo. muy interesante, sí, la Muy verdad. interesante, sí. Vale, y en cuanto, por ejemplo, las familias, ¿qué podríamos decirles a las familias para que empiecen a trabajar ellos también en casa, desde casa, la inteligencia emocional y la educación financiera, etcétera, etcétera? ¿Crees que se suele trabajar las familias que van los niños al colegio y las niñas al colegio y observáis que esto está trabajado o que, ¿cómo lo ves, Lidia? A ver, yo por ejemplo ahora me estoy encontrando que las familias siempre, a eso nunca lo voy a negar, siempre lo hacen de la mejor manera que Siempre. saben y que pueden, siempre. Son sus hijos, son lo que más quieren en el mundo y siempre lo van a hacer. El problema es que, vuelvo a decir, es algo personal, siempre se ha dicho que los padres nadie enseña a ser padres, Hombre, ¿no? A ser padres y madres, nadie nos enseña. Creo que ahora hay mucha información. Y creo que ahora las familias también pueden formarse. No es, ay, es que ser padre o ser madre no me forma a nadie. Ya, ahora hay o sea, hay muchos libros, hay muchos podcasts, no tienes tiempo y a lo mejor en el coche puedes estar escuchando. Hay mucha información para poder un poco ponernos al día de qué es lo que hay. ¿Por qué digo esto? Porque hay una nueva corriente, ¿no? Que se está evaluando de la educación respetuosa, que mm, yo abogo por ella, pero no es informarse. Es decir, tienes que estar formado, existen los límites, existen ciertas maneras de hacerlo. Y me estoy dando cuenta de que está costando mucho ahora el tema de los límites en la educación de las familias. Y eso están creando niños y niñas con poca empatía, niños y niñas que no saben llegar a unas pequeñas clásicas, cosas, normas que se necesitan en la sociedad, ¿vale? Entonces, a nivel emocional, les está costando también mucho, porque es todo la era del no hay tiempo. Y ujú, las emociones se necesita tiempo siempre. y no pantallas. Las pantallas no nos ayudan, ni menos ahora que es todo guerras, todo peleas, todo no están ayudando mucho el tema de las Claro. emociones. Entonces, por ejemplo, una típica, o sea, una cosa tan fácil como comer y cenar en familia sin televisión, Ujú. para mí es vital. ¿Por qué? Porque ahí es el momento de trabajar él. ¿Qué tal te ha ido el día? Pero no solamente a los niños, porque siempre salen de clase, ¿qué has hecho durante el día? Pues cuando yo salgo a trabajar no me apetece que me preguntes qué he hecho en el trabajo. Quiero despejarme.
Pues a lo mejor ellos es igual, en ese momento no les apetece. Pero si estamos comiendo cenando, pues le preguntas a tu pareja, cariño, ¿qué tal te ha ido el día? Ay, pues mira, bien, pues mira, hoy me he enfadado porque tal, no sé qué. Sí, ¿qué has hecho cuando te has enfadado? Pues mira, al principio iba a hacer esto, pero lo he pensado y tal, y pues mira, yo me ha pasado, ¿qué tal? ¿Y tú, cariño? No, vale, ¿qué tal te ha ido el día? Pues mira, tal, ¿y qué has hecho ahí? ¿Cómo te has sentido? Y cómo que se cree un círculo de calidez en la comida y en la cena, de calidad. Porque al final vemos la tele, estamos tal, y luego buscamos un tiempo que a lo mejor al niño no le apetece hablar sobre eso. Después también es muy importante que mostremos nuestras emociones y que las trabajemos con ellos, porque si tú le dices, pues por ejemplo, pues, cariño, es que la mamá ahora está triste porque me ha pasado esto y me apetece llorar y puedes llorar delante de él porque él tiene que verte, no somos, pareces que, ay, no, que Robots, no me vea llorar la niña o que no claro. me vea, ¿por qué? Si somos, nos imitan, si somos su ejemplo. Ujú. Entonces, para mí es muy importante que mostremos. O si estamos trabajando la frustración, cariño, si estás enfadado, vamos a sentarnos, respira, tal, ¿qué podíamos haber hecho en vez de pegar? O tal, pues cuando tú estás enfadado y a lo mejor le gritas, porque es un momento de enfado, en ese momento él también te puede decir, mamá, respira. Y tú puedes Claro. coger y decir, cariño, tienes razón, ayúdame a respirar, vamos a calmarnos y tal. Tú le estás dando un ejemplo. Si Entonces se lo él lo enseñamos, coge. tienen herramientas, exactamente. Exacto. Súper importante, la Y verdad. es la Es manera. que al final, si no abordamos el tema desde esa perspectiva, pues claro, tampoco podemos enseñarles mucho si no les Claro. enseñamos la realidad. Vale, y Lidia, otra cosa que te Y quería financiación. preguntar, ¿sí? No, financiación, que no te he contestado, simplemente sería lo mismo, hablar con ellos sobre, Sí. mamá, hay que ahorrar, esto vale tanto, conforme ellos vayan pudiendo, que ellos paguen, que ellos vean lo que les devuelven, ¿vale? Pues un poquito, no sé, creo que algo sí, pero mucho no se suele entrar. Es como que ahí son dos temas que parecen un poco tabú, ¿no? Como Tabús, que ¿verdad? si estamos un Sí, poco mal de dinero, que no se que no se enteren entere los el niños, niño, o que no, exactamente. claro, Y en a lo vez de mejor hacerle mostrarle, partícipe de ello. claro. Lo que decías, al final mostrarles la realidad y hacerles ver que son problemas o que es la vida, ¿no? Al Mm, final es la vida y exacto. hay etapas en las que tendremos más dinero, otras menos, etapas en las que estaremos mejor a nivel emocional, otras menos, y enseñárselo pues consideramos que sería muy importante pues para que ellos vieran la realidad, que al final esa es la vida que van a vivir.